Otro temazo. Otro tema. Pues sí. A ver, léenos la noticia, Alejandro, baja. Pobreza infantil en España, ¿qué es y cómo combatirla? España es el país de la Unión Europea con la tasa de pobreza infantil más alta según el último informe de la UNICEF en España. El beneficio de hacer el impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil. Sin embargo, lo más preocupante es que detrás de las estadísticas se cuentan historias de niños reales y de niñas de nuestro entorno más cercano que sufren carencias e impiden disfrutar plenamente de su infancia. Aquí dice si existe la pobreza infantil en España. La respuesta corta a la pregunta es sí, efectivamente. La pobreza infantil en España es una dura realidad para miles de niños y niñas. Con este término nos referimos a que carecen de recursos económicos y materiales suficientes para su desarrollo y bienestar, tanto físico como mental. Según los datos del informe, esta situación no solo tiene implicaciones inmediatas en la calidad de vida de los niños y niñas, sino que también tiene efectos en su salud física, mental, educación y oportunidades a futuro. Bueno, pues este es un tema, UNICEF hace todos los años un estudio sobre la pobreza infantil y, bueno, pues últimamente España está quedando pues en los primeros puestos. Y claro, a mí esto me parece terrorífico y me parece terrible que estemos, vamos, pero muy por encima de países que a lo mejor te dicen, no, Rumanía, ay, los rumanos y no sé qué, los rumanos. No, pues Rumanía está mejor que nosotros en pobreza infantil. Entonces es algo que a mí me chirría mucho cuando escucho hablar a ver, que yo me meto mucho con el gobierno actual porque es el gobierno actual, ¿eh? No tengo, vamos, yo voto en escaños en blanco y claro, dicen, claro, es que te metes mucho con el PSOE. Pues sí, me chirría muchísimo ver al presidente de España decir que España va como un cohete, con un traje hecho a medida de 20.000 pavos, que la macroeconomía es la bomba y que estemos encabezando la pobreza infantil. Y todo este tema pues va... 29,2%. Es que es muy heavy, ¿eh? O sea, es un porcentaje altísimo. Y dices, es que me estás hablando de la macroeconomía, que España va como un cohete, el milagro español. Bueno, todos hemos leído titulares de estos que nos cuentan de lo bien que va España, pero ir al supermercado es cada vez más caro, acceder a una vivienda es cada vez más difícil, y resulta que estamos encabezando pobreza infantil. O sea, me parece increíble y que esto, vamos, no hay por dónde cogerlo. No puedes decir que vamos bien económicamente cuando estás encabezando este ranking. Creo que tienen muy poca vergüenza y que hay que tener, no lo voy a decir, pero los hay que tener para plantarte delante de un auditorio y decir que España va como un cohete. Esto me parece vergonzoso. Es 1 de cada 3 niños de España está en riesgo de pobreza. Sí, y que al parecer la tendencia es creciente, porque por lo que he podido ver, en UNICEF en 2020 tenía el 27,6, pero ha ido aumentando levemente, poquito a poquito, para rozar el 30 y posicionándonos pues de 30 y pico países, creo que eran, entre el primero, el segundo y el tercero. O sea, estamos al nivel de Turquía o Colombia. Es que ¿vale? es muy heavy. Y casos Sí. reales de casos reales, ¿eh? Mi marido es profesor de instituto y tengo 2 cuñados que también son profesores de instituto. Los profesores de los centros, de estos 3 casos concretos que os cuento, que a saber cuántos más hay, pues habrá muchos más, están poniendo de su dinero para que los niños en los recreos se puedan comer un bocata. Porque un cuñado mío me decía, es que se me saltaban las lágrimas de estar dando clase y escucharle las tripas a los niños. Niños que se te marean en clase. Sí, sí. Y es más, otra cosa más de los colegios. Yo, por ejemplo, fui al CEIP Santa Catarina, un colegio público de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, tú sabes que muchas veces los padres, la gente de la AMPA, tenían que ayudar con dinero Sí, simplemente para que otros niños fueran de excursión. Porque sí. no tenían ni los 2 euros para ir de excursión porque no había dinero en su casa.
Y esto ya lleva pasando tiempo y no se ha solucionado. Muchos Estamos hablando años, de 2 muchos euros años. para ir de Sí. excursión, ¿vale? Un día. Y los padres decían, es que vivimos 7 en el mismo piso, ¿vale? Mi familia y la familia del otro en el mismo pisito y no tenemos dinero para eso porque ni siquiera se nos acaba el dinero del mes, por ejemplo. Pues es que Y no era una familia, eran varias. muchas Y que esto familias empeore en vez de mejorar. que vamos para atrás y yo es que no me quiero ni poner, o sea, no me quiero ni imaginar como madre, pero no hace falta ser madre, ni padre. ¿Qué más puede ser terrible en tu vida que tus hijos lloren porque tienen hambre y tú no les puedas dar de comer? Que no les puedas dar ni un bocadillo, ni un trozo de pan. Es que esto es muy triste. Y estamos y tenemos un presidente que dice que España va como un cohete. ¿A dónde? ¿A un cohete a dónde? Pues no sé, o sea, que por lo menos garantizar a la infancia el tener unos mínimos, el mínimo, o sea, comer. El mínimo es vivienda. Bueno, vivienda o comer o lo que sea. Porque, si no por ejemplo, vivienda, hay tipos de pobreza. Bueno, está la pobreza infantil normal, la pobreza infantil severa y la extrema. Y la severa ya ha alcanzado, creo que el 15%. No, pero claro, es que España. estamos hablando de muchos niños. Entre todos estos desalojos, es decir, si lo unimos a la vivienda, ¿cuántos niños que están desalojados y se los saca de su casa y no tienen nada? Sí. ¿No? Entonces, yo creo que hay una cosa que está claro, que cada vez no es una excepción, que no es una cosa que es puntual, que es una cosa que es estructural y que, vuelvo a decir, ¿no? El problema que dice de una sociedad que no puede garantizar una infancia digna, porque la pobreza infantil tiene una particularidad que es muy clara. Los niños y las niñas no han tomado ninguna decisión que los lleve allí. Efectivamente. Y es más... No han escogido. Así que podemos hablar de meritocracia cuando el punto de partida es tan desigual, ¿no? Es decir, es que efectivamente ya determina el futuro de un niño. Claro, es que cuando están estos niños pasando por estas situaciones, o sea, ¿qué más te da que la macroeconomía vaya bien? Es que a mí me la refanfinfla. Cuando tienes niños en tu país que se están muriendo de hambre y que no tienen un sitio donde vivir. Y estos temas de... Y esto, caso real y que no son casos aislados, ¿eh? Un alumno de mi marido que le dice a mi marido, estoy un poco, me ha sacado una nota un poco baja en este examen. Y le dice, pues profe, estoy muy orgulloso de haber sacado esa nota porque he estado estudiando sin luz. Y claro, lo primero que le dice, ¿cómo que has estado estudiando sin luz? Es que nos la han cortado por falta de pago. Pues es que encima temas... Y ha estado el chaval 2 meses sin luz. Encima esto de la pobreza infantil, además de los desalojos y demás, es lo que influye a lo de la vida digna que hablábamos en el primer tema. O sea, al final está todo conectado. Estos temas son condicionantes. Efectivamente, si no tienes luz para estudiar, no tienes comida, que es lo mínimo para tu crecimiento físico y mental, es que no vas a salir adelante. Entonces, al final, ¿quiénes van a salir adelante? ¿Los que tengan pasta? Claro, es el código postal. Es decir, es que es el código, efectivamente, Silvia. La pobreza infantil no es solo la falta de dinero, ¿no? Es una mala alimentación, son menos oportunidades educativas, es mucho estrés y mucho menos futuro. Entonces, claro, la pregunta es qué desigualdades se están construyendo hoy, ¿qué veremos de aquí 10 o 20 años? Porque, claro, pero esto es de hace muchos años ya, ¿eh? Los niños van a ser adultos. Claro. Entonces, ahora, si estamos con pan para hoy y hambre para mañana, que es lo típico y tópico, ¿no? Y lo preocupante, yo diría que no es que exista, es que nos acostumbramos. Que de golpe y porrazo, con esta costumbre, deja de ser urgente. Nos deja de doler y Rubén, lo que estabas comentando tú, es que esto... llevamos unos años que vamos, pero ahí sí que... A peor. A peor, y vamos a peor, pero sin freno. O sea, entonces, a ver, Y que la solución muchas veces suele ser
cerrarlo o hacerlo desaparecer como si no existiera. Porque, por ejemplo, yo cuando estaba en el cole, ese cole era como el cole paria de la zona, ¿vale? Pues yo escuchaba a gente que decía, no, que lo cierren, y era como, pero es que cierran el colegio, ¿qué va a pasar? Toda esa gente, ¿tú qué crees, vale? Toda la gente que venía o que era inmigrante, que la mayoría era inmigrante, o yo también, mi familia era de Andalucía, no era de aquí. O sea, ¿tú qué crees? ¿Tú qué te crees? ¿No? Que el problema va a desaparecer, ¿no? Si lo cierras, desaparece. ¿Los niños no van a recibir educación? No, se irán a otro colegio. Se irán a otro colegio. Y el problema está creciendo. 3 de cada 10 niños están en riesgo de exclusión social, ¿vale? Pobreza. Estamos hablando de que no necesariamente están muy malnutridos, pero estamos hablando de que son niños que no tienen acceso a fruta y verdura y carne y pescado como el resto de niños. Estamos hablando de niños que muchas veces no pueden ni jugar de la misma manera, ni permitirse ir a una excursión, y que muchas veces pasan situaciones muy precarias. Pero es que de esos 3, ¿vale? 1 de cada 2 de esos niños tienen pobreza severa. Pobreza severa ya es que empiezan a darse situaciones en las que sí puede estar malnutrido, sí puede haber mm, pues mínimos que son que no pueden ser ignorados en un niño, pues lo son, pues mal cuidado, problemas con la higiene, la luz, el agua, la relación con el resto, con las familias, Sí, en exclusión bueno, social niños, directamente. niños que en Sí, clase sí, huelen mal claro. porque no tienen agua caliente para ducharse. Es que igual no tienen O ni casa, Sí, claro. ¿sabes? O Y que nunca ven a entonces, sus claro, y padres. dices, sí, y hablas con servicios sociales. Y nada, Y la claro. salud mental, o sea, un niño pequeñito de ver que sus padres están sufriendo porque no pueden darte. Eso para un padre, o sea, es horroroso, pero es que el niño Y también eso, ve pensando que eso. el padre es bueno, Bueno, porque es que también puede no es que pasar el que sean niño padres vea que no te esto, pueden dar, pero que tú no les es que importes. el niño, Eso Bueno, también pasa. el sí, niño, pero bueno, hay padres que sí que hay muchos padres también que sí que les importa, pero es que no Sí, sí, tiene, sí, muchísimo, la es mayoría. que claro, o sea, es que el tema es que si tienes que elegir entre pagar el alquiler, pagar la luz o dar de comer a tus... Es que no deberías tener que elegir entre 3 cosas tan básicas. Entre Sí, dar de no, no, comer y a no tus puede ser hijos, que sea entre el pagar el 15% de nuestra alquiler, población. O sea, no se puede presumir, como he estado presumiendo el no, gobierno, de que cada vez hay más gente que cobra el ingreso mínimo no. vital. No, eso es malo, eso significa que Ah, hay más bueno, a gente mí que lo eso me parece una necesita. noticia, a mí yo eso me creo parece una que el noticia ingreso espantosa y mínimo vital terrible. es la solución a muchos de los problemas que van a venir de aquí en adelante. Mm, Y gracias al ingreso mínimo vital. sí, sí, Porque, bueno, la solución. Ojalá. ya. No, pero claro, hablar de pobreza infantil, yo creo que tampoco es hablar de economía, ¿no? Yo creo que sería hablar más bien de justicia, ¿no? sí. Es Sí, decir, es Sí, hablar de economía, el sí, futuro estoy que pero está. relacionado. yo sí que lo veo un poco relacionado. Tú no puedes decir que tu país va fenomenal teniendo Mm. así a la infancia. Bueno, claro. No Es digo ¿Sabes que por es qué no, que crece pero tu estás, no es país? hablar de economía para mí, es hablar de Sí, sí, justicia. es hablar de economía. Es La hablar claro, de economía es sí. justicia. importante. Porque entonces si el Economía país va, forma parte de la justicia, pero pero entonces, no claro, es. pero si el país económicamente va como un cohete, si se ha No, recaudado más no que sé, nunca, pero es que no ¿para qué? estamos Y en un entonces país qué, justo. Ya está. entonces ¿por qué estás permitiendo esto? Porque si somos Porque un estamos país pobre, normalizando esto. Estamos normalizando. El problema es esto. Estamos claro, normalizando y no ellos. La población en general está normalizando que hayan desalojos, está normalizando que haya pobreza, que haya gente en la calle, que haya Que niños. el 15% sufra Todo pobreza esto lo severa. estamos normalizando. pero hay mucha gente que desconoce este dato de la pobreza Claro, infantil. Hay muchísima gente, porque estás porque viendo viven a tu en sus presidente que te burbujas. está diciendo que todo va fenomenal, Yo que creo luego que vas al súper y te gastas 70 euros en comprar 4 cosas, pero oye, esto va muy bien. A mí eso me mosquea muchísimo, tío. El que lo del Es que, súper. sí, porque yo soy un tacaño y ahora, en fin, En fin. vamos a ver qué futuro estamos construyendo y para quién. A los que nos sigan en YouTube, que se suscriban, que toquen a la campanita, que compartan. En YouTube es muy importante comentar para que suba el algoritmo y todo esto. Vale, pues el comentario tiene que tener 5 palabras. O sea que si alguien, por favor, nos quiere poner un comentario que no sea
hola, buenas tardes, que sea, por ejemplo, hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Más fácil. Gracias. Todos, todas Gracias y a todes. Y ya te metes 3 palabras más. 5 palabras. Vale. 5 palabras.